Imagina que una teoría económica nacida en pleno siglo XIX sigue moviendo los hilos del comercio global hoy. David Ricardo, un economista inglés obsesionado con entender por qué unos países progresaban mientras otros se estancaban, lanzó una idea tan simple como explosiva: la ventaja comparativa. No se trataba de producirlo todo, sino de especializarse en lo que cada nación hacía mejor y comerciar. Esa chispa teórica se convirtió con el tiempo en el principio invisible que abrió las puertas del desarrollo a economías emergentes que estaban listas para cambiar su papel de peones a reinas dentro del tablero mundial. Lo que parecía una ecuación abstracta empezó a alterar la realidad de millones de personas en distintos continentes. Ricardo sostenía que incluso si un país era menos eficiente en todo, aún podía beneficiarse del intercambio si se enfocaba en lo que hacía menos mal. Ese pensamiento rompió paradigmas coloniales y rescoldos feudales que dictaban que solo los más fuertes podían ganar. Imagina Cuba, Ghana o Vietnam comprendiendo que no necesitaban dominar todos los sectores, solo encontrar su fortaleza estratégica. Así, el café, los textiles o la tecnología se convirtieron en trampolines para saltar hacia la autosuficiencia y la competitividad. La aparente desventaja se transformó en oportunidad. Esa era la magia de Ricardo: encontrar poder donde otros veían límites y convertir la teoría en un arma de crecimiento inesperada. El efecto dominó comenzó cuando las naciones emergentes dejaron de copiar fórmulas de las potencias y empezaron a explotar sus propios recursos con inteligencia. Durante la segunda mitad del siglo XX, países del sudeste asiático aplicaron principios ricardianos casi sin saberlo. Especializaron su producción, redujeron costos y abrieron mercados. Corea del Sur pasó de exportar productos agrícolas a conquistar la tecnología. Chile, que apostó por el cobre y los vinos, descubrió que la constancia podía derrotar la dependencia. Lo extraordinario era que detrás de cada cifra de crecimiento había una lógica ricardiana, una sinfonía precisa donde cada país tocaba su instrumento más fuerte en el concierto mundial. En África, donde las fronteras coloniales habían fragmentado economías enteras, el redescubrimiento de Ricardo fue casi una revelación espiritual. Etiopía, por ejemplo, potenció su café no por glamour, sino porque era su ventaja natural. Al eliminar impuestos innecesarios y facilitar el comercio directo, cambió su estatus en los mercados internacionales. Pasó de ser un proveedor marginal a un actor relevante. Ese movimiento provocó un efecto dominó regional: Kenia con el té, Ruanda con la energía renovable, Ghana con el cacao. De pronto, el continente no solo exportaba materias primas, sino también conocimiento y estrategia, demostrando que la teoría de Ricardo no era un fósil académico, sino una brújula en plena vigencia. En América Latina la historia fue igual de vibrante. México aprovechó su cercanía con Estados Unidos y su fuerza laboral joven para convertirse en un gigante manufacturero. Perú rediseñó su minería y su gastronomía exportable. Colombia entendió que la innovación agrícola podía ser tan rentable como el petróleo. Todo esto nos dice algo poderoso: las ideas económicas solo cobran vida cuando se mezclan con identidad cultural y visión local. Ricardo no habría imaginado que sus gráficos inspirarían políticas públicas y cadenas de valor que cruzan océanos. Pero así ocurrió. La colaboración reemplazó la competencia pura, transformando el viejo mapa del comercio en un ecosistema más interdependiente y dinámico que nunca. Uno de los efectos más curiosos del pensamiento ricardiano fue psicológico. Cambió la forma en que las naciones se veían a sí mismas. Dejó de ser humillante reconocer limitaciones productivas. Se volvió estratégico hacerlo. Del mismo modo que un jugador de ajedrez sacrifica piezas menores para ganar posición, un país podía abandonar industrias obsoletas y concentrar energías en sectores con potencial. Es un mecanismo casi emocional. La aceptación se convierte en impulso. La especialización planificada crea identidad económica, confianza y reputación internacional. Esa metamorfosis mental es lo que permitió que economías antes catalogadas como dependientes se volvieran autónomas, competitivas y sobre todo orgullosas de su nuevo rol global.
El concepto de ventaja comparativa tuvo impacto incluso en las políticas de educación. Nations emergentes como Singapur y Malasia comprendieron que no bastaba con producir barato, había que producir inteligente. Invirtieron en universidades técnicas y formación digital, afinando el talento humano como su nuevo recurso natural. La educación se transformó en el producto estratégico por excelencia, un principio ricardiano recodificado. Si tu mejor ventaja es el cerebro de tu población, invierte en él. Los resultados fueron casi cinematográficos: crecimiento sostenido, competitividad tecnológica y una narrativa nacional de progreso basada en el conocimiento. Así, la economía dejó de girar solo en torno a la materia prima y se centró en el ingenio. Otro fenómeno fascinante es cómo la teoría inspiró a organismos internacionales a diseñar marcos de cooperación regional. La Unión Africana, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y el Mercosur aplicaron el espíritu ricardiano para potenciar los puntos fuertes de cada miembro. En lugar de competir por lo mismo, comenzaron a coordinar sectores. Uno producía componentes, otro ensamblaba, otro distribuía, como piezas de dominó que al alinearse multiplicaban su alcance. El comercio intrarregional se disparó y nuevas rutas logísticas surgieron. Una teoría decimonónica terminó reescribiendo los manuales de integración del siglo XXI y la palabra clave fue colaboración estratégica más que competencia ciega. No todo fue armonía. El efecto dominó también tuvo sombras. Algunas economías se volvieron demasiado dependientes de un solo producto y cuando los precios internacionales cayeron, el castillo se tambaleó. Venezuela y su petróleo, Zambia y su cobre, mostraron que la ventaja comparativa debía ser dinámica, no estática. El propio Ricardo, si viviera hoy, advertiría que la flexibilidad es tan vital como la especialización. Aprender a saltar de un sector a otro con agilidad es el nuevo desafío. La teoría no prometía perfección, ofrecía un marco para evitar errores estructurales y reinventarse. Y ese proceso de reinvención, aunque doloroso, sigue siendo una de las mayores virtudes de las economías emergentes. Durante los inicios del siglo XXI, la digitalización dio un nuevo aire a las ideas de Ricardo. Países que antes basaban su ventaja en materias primas encontraron en el software, la logística y los servicios remotos un terreno donde competir y ganar. India, con su industria de programación, es el ejemplo más sonado. Su ventaja no estaba en el suelo, sino en la mente. Filipinas siguió el modelo con los centros de atención al cliente y técnicos especializados. El comercio de habilidades reemplazó al comercio de objetos y la frontera comparativa dejó de ser geográfica para convertirse en virtual. Ricardo había hablado de puertos y barcos. Ahora sus discípulos usan la nube como su océano. En esa nueva arena digital, Latinoamérica no se quedó atrás. Argentina, con su ecosistema de startups tecnológicas, y México con su industria de videojuegos, abrieron caminos que hace 20 años parecían imposibles. Incluso países con menos infraestructura encontraron nichos en diseño, servicios creativos y educación en línea. Lo interesante es que la lógica ricardiana se mantuvo intacta. Aprovechar lo que tienes mejor que otros, no todo lo que otros tienen. Ese simple principio se convirtió en la brújula de los creadores, las empresas y los gobiernos que aprendieron a mirar el talento local como la materia prima más poderosa, un giro elegante del pasado hacia el futuro. El efecto dominó también rediseñó la geopolítica. Potencias emergentes comenzaron a negociar de igual a igual con gigantes tradicionales, no desde la fuerza militar, sino desde la lógica económica. Brasil, Sudáfrica y Turquía se consolidaron como intermediarios naturales entre mercados. Usaron la teoría de Ricardo como lenguaje común, demostrando que el conocimiento podía ser un arma diplomática. Un tratado comercial bien diseñado podía abrir más puertas que un ejército entero. Esa diplomacia del intercambio reconfiguró alianzas, generó bloques de cooperación y transformó la competencia en diálogo.
es un cambio de paradigma silencioso pero contundente que sigue expandiéndose como onda en un lago global. Curiosamente, la teoría también cambió cómo pensamos el consumo. Si cada nación ofrece lo que mejor sabe hacer, los consumidores globales acceden a una variedad impensable siglos atrás. Un teléfono ensamblado en Vietnam, con chips diseñados en Taiwán y software desarrollado en India, es testimonio de Ricardo sin mencionarlo. Es la danza de la ventaja comparativa hecha producto. El efecto dominó llega hasta nuestras manos, en cada compra, en cada clic. Es un recordatorio de que la interdependencia ya no es una opción, sino el pulso de la economía moderna. Y cada detalle, desde la etiqueta hasta el código, lleva impreso un eco de aquella teoría del siglo XIX. La verdadera genialidad del pensamiento ricardiano no fue solo descubrir un mecanismo económico, sino sembrar una mentalidad que multiplica riqueza a través de la cooperación. En el fondo, el efecto dominó de sus teorías nos revela algo más profundo. El progreso no es una carrera de velocidad, sino una coreografía de especializaciones. Las economías emergentes que entendieron esto convirtieron sus debilidades en estrategias y sus limitaciones en ventajas competitivas. Esa capacidad de jugar inteligentemente, de mover cada ficha con sentido, es lo que sigue transformando el tablero global. Y aunque Ricardo nunca vio Internet, su idea sigue empujando a las naciones a cambiar las reglas y avanzar casilla tras casilla hacia su propia reina.